ambas canchas. El pase que pusiste para el centro, digo. Aparte acá, directo. Sí, Barcelona 35-40 o 44. Aunque hoy teníamos jugadores con buen pie para jugar. Una media que le tiene para ahora. Pero no está como medio rara. Están parados. ¿Quién paga? Buena semana. ¿Cero efectivo? No sé, ahí está jugando. Yo ya pagué ayer. Listo. Gracias. Yo ya pagué. ya pagué, la de Moretti. Ya pagué, loco. ¿Cómo anda el nene? Ya tiré ahí los $100 que debía, yo los tiré. Juegan bien los otros pibes, los que juegan contra... Sí, es buen equipo. ¿Qué tal? ¿En cuarta? Madriguera, cuarto. Creo que, no sé si están en posiciones para subir a tercera, creo que sí. Juegan bien. No, mentira, en tercera están. Ah, ¿están en tercera? En tercera y no sé si están para subir a segunda, me parece que sí. Le decía a Esteban que la primera está media irreconocible, ¿no? La primera de equipos. Sí. Y hay mucha diferencia de la cantina al resto. De lo de rojo y blanco. No, nunca No, pasó digo, los viernes. Sí, ¿Y de equipos también? de claro, tipo ya no conozco ninguno. por No, ejemplo. no. Y porque juegan siempre acá los viernes y los sábados. Claro. Segundo está muy buen nivel. ¿Segunda? Entonces está muy buen nivel. Ahí tengo algún pack. Pero, por ejemplo, se pone una banda de tipo De los que estaban Conce, siempre, sí, Conce. Ahora volvió yendo al toque, pero se había ido yendo al toque. Ah, ¿volvió? Se fue Barbero, se fue Frede ahora, se fue un montón. Sí. Ni te digo sobre Leaván y todo eso de antes. Sí, lo de antes desaparecieron. ¿Y la Libertadores en qué está ahora? ¿Octavos? No, zona de grupos. Ah, todavía Y se recién ve. en la última de julio, 1 de agosto, para que se empiezan las llaves. Ah, bueno. Esas semanas son Dolor de huevo. insoportables. Sí, va a estar Marce con Mitre y ya está todo. Yo estoy cubriendo a Esteban y después fue al baño. Se tira para. Lo que sigue, Pero viene Esteban y anda. Sí. Salud entonces. Ah, no sé si ahí. Está bien, dale, Ahí va, efectivo. Le saludo a Gerard que me va a pagar las canchas. Volvió. No sé cómo volvió, pero En volvió. realidad eran ínfimos. ¿Estás jugando acá, amigo, nomás? ¿En este equipo? Por ahora. Estoy viendo ahí que agarre. Pero volvías medio lesionado, estabas, ¿no? Sí, boludo, ¿Qué me te había agarró pasado? una pubalgia. No, Como siempre, pero la que no. viene, se me viene. Pero sí, ahora ya justo Sí, agarró una pubalgia, boludo. No, es una garcha, yo la tengo y me parece no, yo mierda. ¿Pero te recuperaste bien? ¿O más o menos? Me hace muy bien la natación, siempre que arranco natación se me va, boludo. Pero cuando dejo me vuelvo. Más si meto 300 partidos. Sí, encima de esa verga. La quedó. Vuelve cuando le pintan. Sí, para la cancha. Gracias, amigo. A ver.
Estaban los 4 fuera de... Era como un 2 contra 2.
Uf. Encima no hay nadie, qué paja. Está buena la casa acá, blanca. Sí.
A mí me gustan los colores, o sea, blanco y dorado. Me encanta el dorado. Para el blanco. La pensamos para la difunto. Blanco y dorado es como muy sutil, ¿viste? El tema es que el dorado, tipo. Tenés que ver qué dorado, porque hay algunos que quedan re truchos. El dorado de cuando salís campeón, onda de la marca esta, es una cagada. Ah, ¿te hacen una remera con dorado? ¿Qué? Que salís campeón y te hacen una No, remera. no, te hacen una. O sea, cuando salís campeón que tenés juego de camisetas, Sí. bueno, la empresa que te hace las camisetas tiene como Un una dorado tintura feo. dorada que es horrible. Claro, no, un dorado bueno. Es que lo O un descartamos por eso amarillito nosotros, capaz. porque si no lo. Si no, Ah, ustedes tienen para elegir el coso que claro, de el acá. color, el diseño, todo. No, pero digo de acá, el que Sí. ganaron. Claro, eso el tema. Dale, Pichi, intentá, Muy bien, muy bien, Pichi, muy bien. Está bien, está bien. Esto va 1-0 de F, ¿no? Ni idea. Ah, verdad, ok. Viste, yo te dije. O sea, cuando te fuiste allá no hubo ningún gol. Eso sí. Oso de Río, ¿no? ¿Qué opinas de Mastantuono? 45 al Real. Está bien, a nadie que lo venga a buscar al Real le puedo decir que no vaya. Pero el hincha de River, ¿qué onda? Yo lo que le cuestiono es que nadie lo obligó a declarar: si me vienen a buscar me voy a quedar hasta diciembre, ¿entendés? Claro. O sea, Pero yo creo que literalmente nunca nadie se pensó quería que buscar venga el Real Madrid. creo que después del coso con Boca, después del gol de Qué tiro libre a Boca locura se ese gol. fue al Mundial. Y encima la convocación a la selección. ¿Qué? Porque ya venía como... Sí, Vos pensabas también que la gente del Real Madrid debe tener un montón de info interna hasta de los convocados a la selección, Sí. ¿verdad? Y capaz que entre todos esos contactos dicen, ya, este pibe... sí, obvio. Viene. Yo Igual a mí me no genera- veo River, o sea, no, yo soy Boca, Sí. pero no lo vi tanto. Yo más o menos lo vi, es crack, pero es posta crack. ¿Lo viste? No, abierto. Qué baja, boludo. Le está diciendo, a mí me genera mis dudas, onda, el Real Madrid. O sea, yo No, pero sé- digo, el pibito ¿Qué? es crack, así que puede ser el nuevo. O sea, después puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero cuando uno es otra cosa. Tiene sus momentos que vos lo ves y decís sí, ¿me entendés? Porque de repente vos, ¿sabés lo que le pasa? Tiene muchas por partido, muchas. Entonces le pasa que de repente vos lo ves y termina, hay 5 o 6 que se quiere pasar alguno y le erra, onda. Que pifia, pero de repente tiene 10 que se agarra y limpia como Claro, loco, claro, ¿entendés? claro. Entonces, o sea, Igual es como pibito, difícil pero sí. juzgarlo, porque a la base decís, onda, no sé, Colidio es bueno y Colidio ni en pedo se pasa a los tipos como se los pasa a este. Claro. Pero de repente, onda, decide mal, eso es lo que tiene, decide mal a veces. Encima. Y bueno, es pibito, igual eso creo que lo malo Sí, mal de sí, ser sí. pibe. Y aparte, ¿Y el diablito? no, Diablito bueno, pintaba- es mucho mejor que el Diablito. Ah, la vos mucho Sí, mejor. sí.
Sí, es mucho mejor el Diablito. Pero Ya bueno, el tema de es que... físico ya Sí. se nota que Pero el tema es es un que hijo de aparte... puta, boludo. Gigante, tiene 17 Sí, años. sí, es soy terrible, yo. no parece 17. Encima se peló, corte. Sí, 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 sí. Más grande parece. Ay, ¿qué te iba a decir, boludo? Que el Diablito. Es mejor que el Diablito. Sí, pero ¿qué decir? Y que tiene malas decisiones. No, pues se me fue, boludo. Después no me acuerdo qué... Ah, Bueno, yo, pero eso básicamente, ¿entendés? yo juego con el Diablito y me pareció que ahora capaz que está. Porque viste, se fue a Europa. ¿Jugaste, dijiste? Ah, sí, mirá. Y muy poco físico lo veía. Sí, era un Muy palito. poco físico. Sí, encima es alto, creo que mide 1,77 m, una cosa así. Cuando no es bajito. No es bajito. Ah, más tantuono. Sí, sí, Porque sí. yo del Diablito No, me el acuerdo que Diablito es sí era medio más bajito. Pero, Claro, ya me acuerdo lo que te iba a decir, que encima, onda, se va al Madrid porque, o sea, no por eso, pero naturalmente lo van a comprar todos con Yamal. Y ya donde se había revoloteado que Ah, eso se está diciendo, lo ¿viste? Yamal o no sé qué, y para mí Yamal le pasa el trapo, mal. Pero ojo, porque una Sí, hay que cosa ver, es porque la ahora va a estar vitrina. rodeado de chabones que pueden coordinar las dos piernas. Yo creo que este pibe le llega a ir bien los dos primeros partidos y no lo parás más. Puede ser, Y cuando no lo parás más, es en serio. no lo parás más en el Real Madrid. Te Sí, hablo. sí. Porque hace cuánto no pasaba que vengan a buscar un argentino Sí. de Real Madrid. Y si lo busca el Real Madrid Sí, es por sí. algo, boludo. O sea, es el único equipo que vos decís, che, lo está buscando el Real Madrid. Sí, sí, tal cual. Porque si busca el City, mira el Diablito, qué sé yo. Claro. Si Pero lo busca Real el Madrid- Chelsea, qué sé yo, pero la mesa es otra cosa. A mí me da miedo que no juegue, porque está muy tapado también. O sea, tiene a Rodrigo, Vinicius. Dicen que van a vender a Rodrigo, Sí, lo supuestamente. escuché. El tema es que no sé cuándo cierra. Igual, Ya hace un igual me tiempito. da risa porque obviamente el chabón debe tener todas las condiciones, pero ya y van a ver a Rodrigo, el tipo es una locura, Sí. porque vino bastante bueno, tipo así, con una frialdad. Dejate por toda la cancha. Ahora que lo cuento así, Sí, es lo que le dije a... Yo le dije, ¿o haces? Cuatro partidos. 6-6. ¿Eh? 4 partidos, Sí, ¿no? 4 goles. ¿Te molestan los de 20? Nada. A mí me sirve de transferencia, efectivo, y cosas. Pero sí. Sí. Y Gracias. yo voy a pagar buffet y lo que sobra de buffet, igual me lo tendréis a... No conté lo que hay, pero debe estar perfecto. Chao, Cham. Y es no, me voy al centro, así mañana pongo la buena. ¿Vos qué opinás de más tantuono? Y juega un poquito peor que yo. Es como yo, pero más lento. Más lento. ¿Sabes qué pasa? Pero es crack. Yo no veo River. ¿Sabes Quiero qué saber pasa? si es crack.
Porque Diarito también era crack. Eso me pasa. Y yo he visto, yo que soy viejo, a mis 35 años por cumplir, está tan raro el fútbol de acá que no sé si es más que Saviola, Aimar, Agüero, Sí, sí. Tevez en su momento, ¿entendés? Ahora, a mí yo siempre voy a festejar que un equipo argentino Olvidate. reciba, no sé, 150 palos por Mansantuono. Y hasta Pero capaz. lo vimos 6 meses. Sí, sí. Es que yo no lo vi. Yo literalmente lo vi en un 2 partidos. poco. Obvio, no soy de arriba. No soy de arriba. No, pero No soy de lo vi, arriba. no es San Lorenzo. Pero lo vi 2 partidos, 3. Obvio que marca diferencia. Pero fuera de joda. ¿Cuántos jugadores en el fútbol argentino contando equipos grandes? Creo que contás 15 de 30 equipos que pueden parar la pelota y amagarse a alguien. Sacás un equipo de encima. Ya tenés, pones San Lorenzo no tenía ni uno. Muñain. A veces, porque. Y a veces por el video roto. Te digo que Boca tampoco, boludo. En Boca, decime, 2 pibes, 3 tenés que pueden sacar ese tipo de encima. Entonces, en algo tan mediocre, saca diferencia. Pasa que Sí tiene igual, lo vi ya contra Platense y el anterior, ya me olvidé con el otro que le ganaron. Tiene una presencia loca y una seguridad. ¿sabes lo que me que pasa? Que no sé, impresionante. hoy ya está en boca de muchos grandes. O sea, está ya. Viste que lo inflan, Sí. te inflan, pero ya está como demasiado. Ya es mucho. Es como que venga Henry y te diga. Vino en el nuevo mes, ¿entendés? Y venga al Real Madrid y te lo venga a buscar. O sea, es como que hay algo. Pero Pero a mí no me sé parece eso. No qué me parece tanto. que marque más diferencia que en su momento Agüero, Tevez, Aimar, Saviola. Yo me acuerdo que era un monstruo. No, ni mal. Sí, El eso lo torneo escucho del también, 2001, Saviola. 2002 era un monstruo. Y después, bueno, hoy hizo un carrerón. Igual, sí, todavía una locura. Pero no Pero sé, no al nivel. hay que verlo más. Capaz lo que Aparte, decís no al nivel de Maradona, Messi. todos o- estos pibes después siempre tienen un bajón en algún momento. Yo si fuese a Real Madrid, no sé, te hubiese firmado contrato y te lo dejo un año o 2 acá para que le agarre ese bajón. A ver En qué algún momento pasa. le va a agarrar el bajón ese. Luego se ve que anda muy de plata para. Le compraron a Henry también. ¿Cuántos años tenía? 17 en ese momento. Y Enric es suplente, ¿no? Y no le dieron a préstamo todavía, ¿no? No, Entra a Pero veces. mucho no jugó. Sí, es raro. A mí lo que más me llama la atención es que lo venga a buscar el Real Madrid. Porque Sí, si viene a directamente. cualquier otro, el Real Madrid ¿no? Ya es otra cosa. No, para mí no. ¡Marco! ¡Ay, la concha de la madre! 1-0 está esto, parece. Te digo más. sí, 1-0. Te digo. A mí lo que me parece más Mastantuono es que Es crack. es mejor que la media, pero que hace muchas mal también. Ese es el tema. O sea, el chabón de repente vos lo ves y por partido capaz que se saca 10 tipos encima en un saque. Pero después tiene otras 10 y pifia las 10, ¿entendés? Onda, así de mal, tiene ese tipo de Me cosas. parece más que el de Ariel Echeverri, que era. Sí, no sé, sin duda, sin lugar a Sí. dudas. Pero El también me Diablito acuerdo que, no decían sé, Iturbe era Messi. ¿Me entendés? A veces aparece eso. Zenón. Sí, Zenón en los primeros decía no. Lo venía a buscar. ¿Te acordás? Burro y turro, boludo. ¿Hace cuánto no escuchaba eso? Sí, voy. Es que también lo que me parece que es la venta más grande del fútbol argentino. O sea, está todo. Es lo más grosso que hubo. Eso es lo que me Capaz sorprende que el mucho. chabón onda. Sorprende mucho, boludo. Es como que Igual lo mejor que le podía pasar pasó, Sí, creo yo. sí, verdaderamente sí. O no, A cualquier es- futbolista. A encima. cualquier futbolista. ¿Quién fue el último? Di María que lo vino a buscar. Y me El suena que sí. argentino. Sí, creo que fue Di María. No, Gago fue antes. Sí, Gago fue antes. No, fue bastante antes. Sí, Di María me parece. ¿Qué puede ser? Ojalá que le vaya re bien. Sí, ojalá. La bronca sea de gallina, pero ojalá que le vaya bien. Igual capaz que al chabón onda, nos sigue dando la misma sensación al Real Madrid y le va igual de bien. Onda, capaz que el chabón le sigue pasando, se saca 10 tipos Sí, encima, sí. pifia 6, pero hace gol todos los partidos. Claro. El tema es que también arriba le va a costar, porque tiene Mbappé, o sea, poner que Rodrigo se va, es Mbappé y a Vinicius.
O sea, Sí, sí. no solo tenés que destacar por encima de ellos, sino Para que mí, tenés que jugar a yo- la par de alguno de los dos. Sinceramente no va a ser titular ni un pedo para mí. No, ni ahí. Para mí va a entrar de vez en cuando. Y yo al va a principio, depender de él si la rompen a un partido puntual como para decir, bueno, lo pongo más Claro. seguido. y yo al principio pensé que lo iban a mandar a préstamo, pero con todo lo que están diciendo Es ya... que yo me imaginé que uno se queda arriba hasta fin de año. Y le dijeron, ¿es esto o nada? Sí, es esto nada, le dijeron, ¿sabes qué? Lo reapuraron. Bueno, sí. Y es que sos... ¿Cómo se llama el presidente del Real Madrid? Florentino. Sos Florentino. Sí, sí. Este pibito que me va a decir a mí si se queda... Le digo, sí, el Real Madrid, ¿venís ahora o no venís? Sí, no. No te puedo decir que no. Y encima hay que ver cómo anda Xavi Alonso también. Es un Sí. montón de... Ojo, Xavi Alonso le fue bien en... ¿Dónde era el Bayern? Sí, en el Leverkusen, pero hay que ver, el Real Madrid es otra cosa. Es otra cosa. Pero capaz que es más fácil. ¿Eh? O sea, ya sé que es difícil, pero capaz que Sí, sí. es más fácil todavía. Viste que el Real Madrid con nada, ¿Qué? el Real Madrid con nada te gana una Champions. ¿Sabes que me confundí el silbato Sí, del yo Soto también con pensé este, que dije, boludo? ¿qué pasó? Terminó el partido. ¿Esa primero o segundo? Segundo. Segundos. Y hay que ver a quién trae River, boludo. Porque es la mitad del equipo y un poco más Mastantuono. Onda, sin Mastantuono no jugamos a nada. Y yo no sé si el gordo Quintero está para equiparar a Mastantuono. Viene, ¿eh? ya estaba confirmado. Iba a venir fijo, el tema es que se esguinzó la rodilla. Pero en teoría para el fin del mercado de pases llega. Es un forro, pero me cae muy bien, boludo. Sí. O sea, lo odio por cosas obvias, pero. En la final de me la cae Copa muy América, bien. boludo, le hizo pegar un El cagazo. sombrerito que metió ahí, Sí, boludo. Hermoso. No, me cae muy bien el chabón. Otro que me cae bien de River es. Borja me cae muy bien. Borja. Ah, no, pero ese te cae bien porque no lo tenés, te juro. No, sí, obvio, Juro. obvio. O sea, yo sé que le tiene un poco de bronca, pero cuando nos mete el gol y se va a rezar, me Sí, parece, sí, increíble, eso me es pareció un showman, increíble. el chabón. Eso sí. Pero en la cancha de ser de los No da chabones pie más con bola, puteados de todos. Nos estuvo pasando a nosotros con Cavani últimamente. Sí, me imagino. Lo peor es que el chabón hace todo bien después, tipo, ¿Sí? todo bien hace. Pero tiene que empujarla Lo y... que pasa es que ya fueron demasiadas, ese es el tema. ¿Viste? Te puede pasar una vez, dos, pero es Yo creo siempre. que cualquiera está enterado de todo lo que se roba por Cavani. Sí, sí, sí. O sea, el hincha de River, de Es que son, cualquier... es que son muy grosas. Son muy esas grosas. sacadas, Son muy grosas. Te da bronca a veces, flaco. Sí. Técnicamente es un animal, Sí, hace la sí. diferencia. Te baja una pelota de 500 metros y te la baja al pie, te la da redonda. Te da tanta bronca. ¿Cómo les cagaron a Masanti a ustedes, boludo? A mí Masanti me Sí, encanta. y Masanti quería, ¿eh? O sea, le Sí, sí, gustó pero la vi que dijo idea. que no. Huracán. Sí. Que le gustaba. Pasa que yo a Román lo amo, pero me tiene los huevos. Yo te iba a La decir, puta es que madre. lo que tiene ustedes también es Román en contra. Román ya boludo. está en contra nuestra, boludo. Literal. Encima yo voy a los comentarios de todas las publicaciones y son todos hinchas de River diciendo te queremos, Román. Es que sí. Seguí, boludo, por literal. favor. Es que es lo que queremos todos, boludo. Qué bronca, boludo. Pero a mí no me da Pasa bronca que que el haga chabón las cosas mal. no solo que hace las cosas mal, sino que declara las cosas más Ese es el inoportunas que tema, podría ese es el declarar, problema. ¿entendés? Que diga que el Este año hincha, nos vamos a divertir mucho, boludo. Sí, que el chabón siento Sí, que, ya vi. que nos pelotudea. sí, sí. ¿Qué me decís? El chabón nos pelotudea, siento que nos pelotudea el hincha, porque capaz no quiere, capaz quiere boludar al periodista, y está bien, qué sé Que- yo, porque lo rebuscan, Para mí ni siquiera, pero el chabón dice, no, el hincha de Boca está contento. Para mí pasa por una cuestión de ¿Cómo? su ego. Para mí él no Sí, puede es muy aceptar de orgulloso. que se está equivocando. Onda, su ego no le permite. ¿Esta o es? Ok.
Rulo, Rulo, Rulo. Rodri. No nos matemos, boludo. Está ahí en la cancha al lado. Capaz que se las cambio esta ahora cuando. Quédate esta. Quédate esta, por favor. Sí, 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 sí. Vamos, Rodri, de este lado. ¡Gol medio! Está re fea esa bocha que están usando, pero bueno. ¿Sí? Si no piden nada, que Ya fue. La que fui a buscar allá estaba La Loma del literalmente Orto, en una pileta, boludo. Ahí te pasa. le dé chance de pasar arriba, ¿no? Chances tiene. ¿Para quién estaban en el grupo? Monterrey, Urawa Red Diamonds, que andás a quiénes son, y el Inter. O sea, al Urawa Mondongo y al Monterrey les tendría que ganar, Claro, pero A ese Mondongo le tienen que ganar sí o sí, y el Sí. Monterrey para mí hace durísimo. para mí también, boludo. O sea, al Monterrey le tendría que ganar, por eso esos partidos que River hace pelotudez y se mete los goles en contra, ¿entendés? Entonces, no te puede. Yo que creo que vamos a empatar con el Monterrey, le vamos a ganar al Mondongo y vamos a perder con el Inter y si pasamos es tipo por diferencia de gol. Porque es imposible el Monterrey gane los partidos porque al Inter no le va a ganar. Y si al le gana otro el sí. Inter, no sé, me muero. Ah, pues ustedes no pueden perder con el Monterrey. No, no. Y menos, y no, que no te sorprende igual si empatamos con el Urawa y le ganamos al Monterrey, onda. Sí, sí, sí. Sí, una Si locura. perdimos con el a la IG, no me acuerdo cómo se llama, ese tipo de mierda. Yo no sé si les conviene incluso ¿Qué cosa? empatar con el coso ¿A y tiempo? ganarle al Monterrey porque le tienen que ganar por diferencia de gol a Monterrey. Sí. Entonces, cuanto más goles le metan Sí, si tal le cual. ganan. No, pero no pueden empatar contra esos muchachos. No. Es como nosotros contra el que le ganó el Bayern hoy. ¿Quién? Contra Sí, el- sí, sí. No le, 10-1. 10 a 1. 0, 0, 0, Ah, perdón. no, Dios. Pasa que es un equipo amateur directamente. O sea, literalmente es un equipo amateur. Ese es el tema. Es como que vayamos nosotros, es increíble, boludo. Igual es increíble jugar contra el. Ahora encima de esos muchachos. 5 minutos nomás, Onda se. Le va a caer una torta que no creo que hayan visto nunca los del lado claro. Vos pensás que uno debe ser ferretero, el otro debe ser. Bueno, vi que uno estaba, no sé en dónde estaba, Como los de Islandia, boludo, cortando. Sí, ¿te acordás? No, uno estaba, era de una ferretería, creo. ¡Vámonos, Sí. 4! ¡Toda! ¡Toda! No me acuerdo que el arquero de Islandia era director de cine. Una locura. Ganan supuestamente $90 ¿Cuánto? mensuales, $90. Dame, ya no hay nadie, boludo. Nada.
No, pero siento que el Benfica no lo pasábamos nosotros. ¿Eh? Al Benfica no lo pasamos. ¿Vos decís que no? No, a mí me parece Yo que no no. sé. Vos pensás que el Benfica no tiene nada. Pero Boca no tiene nada, ahí está el tema. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que en Europa se juega, no se marca. Esa es la diferencia. Vos pensás que en Boca tenés los 4 del fondo que son trogloditas. Tenés a Rojo. Pasa que Ahora encima va dicen a que jugar vuelve Fabra. ¿Entendés? Ese es el problema. No, tampoco marca. Claro. Va a estar igual, boludo. Es un europeo más, boludo. ¡Segundo palo! Sí, va ganando 1-0 los blancos, ¿no? Sí, los de Rojo. Ah, Le tendrán que dar 10. ¿le tiró esta o esa? Sí, sí. ¿Viste? Yo te dije. Media hora jugando con esa tuvimos. Dale.
Podría haber por ahí, podría ganar. También hubo un manotazo. ¿Vos la viste? Todas mal, todos los días mal, pues. Es falta allá, es falta a mí acá también mientras discutís. Pasame el minuto del video, así se lo paso. Estás mirando, pues.